empezar con esta receta, lo primero que vamos a hacer es colocar un chorrito, ¿sí?, de aceite, apenas un poquitín. Vamos a sumar una cuchara de manteca, ahí vamos, y vamos a dejar que se funda el aceite con la manteca. Para dar un plus de sabor, ¿sí?, vamos a dar un poquitín de puerro pesado. Guarda que no se quede. Vamos a agregar cebollita picada y vamos a ir mezclando con mucho amor. Integramos. Una vez que el puerro, la cebollita va absorbiendo, ¿sí?, el saborcito de la manteca, el aceite, va exprimiendo el sabor, vamos a integrar arroz blanco y vamos a ir mezclando hasta que se dore apenas el grano, ¿sí? Con mucha paciencia vamos a hacer esto por unos 4 o 5 minutitos, es poquitito. Queremos que solamente se granee apenas el arrocito. Ya pasaron unos minutitos, está genial el punto del arroz, los vegetales, ¿sí? Hay un aroma delicioso en la cocina. Vamos a sumar un poquitín, ¿sí?, de vino blanco, este es opcional. Acordate que con el calor, ¿sí?, todo lo que es el alcohol se evapora, solamente le va a dar una esencia y plus de sabor. Ahora llegó el momento de sumar el caldo. Acá tenemos un caldo, ¿sí?, de verduras, bien pero bien calentito. El secretito de lograr la cremosidad en este arroz con espinaca es ir incorporando el caldo, ¿sí?, en pocas cantidades, y a medida que lo vamos a ir incorporando vamos a ir revolviendo, ¿sí?, mezclando. A medida que el arroz va a ir absorbiendo lo que es la humedad, le vamos a ir incorporando más caldo. Acordate, tenés que hacerlo de forma gradual para que quede cremoso, ¿sí? Mira, ¿viste cómo va absorbiendo? ¿Sí? El caldito que le pusimos. Bueno, vamos a ir agregando un pelito más. Con mucha paciencia vamos a hacer esto aproximadamente por 18 minutos, 15-18 minutos, hasta que el grano de arroz esté cocido y que quede con una cremosidad divina, ¿sí? Ya tenemos el punto justo del arroz, súper cocido, ¿sí?, cremoso. Está espectacular. Vamos a sumar al protagonista de la receta, que son espinacas fresquitas, están hermosas. La cortamos en trozos grandes porque queremos que se vea, ¿sí? Y lo agregamos al final porque queremos que apenas tenga un toquecito de cocción. Ahí vamos. Mezclamos con mucho amor, ¿sí? Si tenés acelga, ya sabés que tranquilamente podés utilizar acelga en lugar de espinaca. Y aprovechando que ya estamos mezclando, ¿sí?, la espinaca, vamos a sumar una cuchara más de manteca, trocitos de queso, puede ser algún queso fresco, cremoso, por salud, o queso mozzarella, ¿sí?, el que tengas, obviamente. Siempre a gusto, ¿eh? Si querés utilizar queso crema también puedes utilizar. Pasa que el queso crema está un poquito más caro, pero también ayuda, ¿sí?, para esta preparación. Ahí vamos. Y vamos a ir revolviendo con mucho amor. Y ya está lista esta preparación. Miren qué fácil de hacer, ¿eh? Con un atado de espinaca tenés una guarnición riquísima. Vamos mezclando. Está mortal, ¿eh? Pueden hacer una lluvia de verdeo. Le pueden agregar unos champiñones, ¿sí? Pero así solito está buenísimo. Y por último, una lluvia, ¿sí?, de queso rallado. Agarrate, Catalina, ¿eh? Con esto conquista a sus comensales de lo delicioso que es y de lo fácil, ¿eh? En menos de 20 minutos tenés una deliciosa preparación distinta de arroz. Ahí ya está buenísimo. Y listo para servir.